¿Se acuerdan dónde estábamos la última clase? Habíamos hecho 3 versiones, 2 versiones que cuando se mezclaban o se hacía el rebase no tenían conflictos porque habían tocado cosas independientes, de hecho habían creado un archivo distinto. Y otra versión que sí tenía conflictos con el resultado. Habíamos hecho la mezcla de las dos sin conflicto, que era muy fácil. La reorganización o rebase de las dos sin conflicto, que también era fácil. Y la mezcla con conflicto. Y después de la mezcla nos había quedado esta figurita. ¿Sí? Fuerte, preguntá para acá. Este es el momento de preguntar. ¿El conflicto o lo resuelve el programa o preferentemente nosotros? No, el conflicto siempre lo resolves vos. Cuando no hay, o sea, cuando el programa puede resolverlo solo a los cambios, o sea, cuando él solo puede combinar con un nivel de seguridad del 99.99999, por no decirte 100%, de que los cambios se pueden combinar, él los combina y no hay conflicto. ¿Sí? O sea, cuando él puede conjugar los cambios de los dos sin necesidad de asistencia tuya, no hay conflicto. Vos sí podés decirle que aunque no haya conflicto, no haga el commit automáticamente, se detenga y te deje todo listo para hacer el commit, pero que vos lo querés probar antes o lo querés revisar. ¿Sí? Si no se lo decís, mezcla, hace el commit y terminado, automático. Pero lo podés parar, pero no hay conflicto. El conflicto es la situación cuando el mezclador no puede mezclar porque no llega a identificar con qué bloques se tiene que quedar. Eso se da cuando se edita el mismo archivo en aproximadamente la misma zona. Git necesita 2 o 3 líneas de código o del archivo sin cambios para poder identificar dónde va cada bloque. Entonces, si los cambios están a menos de 2 líneas de diferencia, van a tener un conflicto. Sí. Yo dije que supongamos que las dos personas estaban modificando el mismo archivo. Sí. A propósito, hacer que no haya conflicto. O sea, que Uno trabaja en la parte de adelante y otro trabaja en la parte de atrás. Pero tenemos que estar de acuerdo nosotros en que lo que vayamos a modificar sea justamente la combinación de las dos cosas que queremos. Entonces, a lo mejor es al modificar algo de acá arriba, ya afecta a lo que voy a hacer yo después, y por lo tanto, es lo que voy a hacer yo después, ya como estoy mezclando. Sí y no, sí, obviamente. Obviamente, el proyecto es una cosa completa y normalmente hay dependencia entre las cosas. Pero si vos lo que estás, o sea, si el proyecto está bien estructurado y las interfaces están bien armadas, en principio que vos cambies la forma en la que internamente funciona una función, no debería de afectar a todo lo que ya venía andando. Normalmente cuando vos haces modificaciones, tratás de que las modificaciones sean para agregar funcionalidad sin cambiar la que ya tenés. Entonces, bajo ese concepto, no habría mayor problema que alguien modifique una función, otro modifique otra función, y lo peor que puede suceder es que eso no va a andar hasta que no tengas la versión que pide las nuevas capacidades de la función junto con la función que las otorga. ¿Se entiende? De todas formas, vamos a ver algo, hay una serie de cosas que deberías de hacer, entre ellas probar, para ver que las cosas siguen andando. Pero básicamente podés aceptar la mezcla, seguir y hacer las pruebas más adelante. También es cierto que vos sabés que venís cambiando y sabés si eso que te pusiste de acuerdo, aunque no haya conflicto, podría tener algún problema de funcionamiento, ¿sí? O no. En principio, Git lo que hace es asegurarse que el archivo resultante es consistente en el sentido de que incorpora los cambios de los dos. Si los cambios no están alineados lógicamente y hace cosas mal, ya ahí no te puede ayudar. Claro. Pero cuando yo hago el merge, Sí. queda el state. Una vez que está en el state, hago el commit. Si no hay conflicto y vos no se lo pediste expresamente, no, hace automáticamente lo comitea.
y listo. Pero si vos querés, le podés decir que pare una vez que está todo en stage para probar. Y en ese caso vos podrás modificar alguna cosa más y que el commit en mezcla no sea estrictamente la unión de los dos, sino que vos agregaste algo. Suponete que lo probás y te das cuenta que había algún error y lo querés arreglar. Es que cada commit es una instantánea. Las referencias son solamente para saber contra quién vas a comparar, para que en lugar de decirte, o sea, internamente él guarda fotos, pero tiene la capacidad de comparar las dos fotos y decirte los cambios están acá. La referencia de quién es el padre es simplemente para saber qué archivos tiene que comparar para mostrarte los delta, para eventualmente después a ese delta aplicarlo o tratar de aplicarlo en otro archivo distinto de base. Pero lo que guarda es la versión que vos le pusiste en cada uno. ¿Me entendés? Entonces, la referencia va a seguir la misma. Este commit proviene de este y este. Lo que pasa, y por eso es que una de las razones por las cuales a veces no gustan las mezclas, es que en realidad este agregó cambios que no estaban ni acá ni acá. Y se puede técnicamente hacer. ¿Sí? En el rebase, en principio, como vos te quedó uno y el otro cambia, bueno, listo, en ese cambio hay un cambio nuevo que no estaba en el commit original, no importa. Pero está consolidado quién lo hizo y en qué momento. ¿Sí? ¿Qué nos faltaría? Hacer una reorganización, o sea, hacer lo mismo que hicimos con la mezcla con conflicto, como una reorganización con conflicto. Entonces, volvamos a nuestra mezcla. Perdón. Esta era la versión de mezcla, de reorganización. Este commit, en realidad, se había hecho en paralelo con temporal y lo habíamos recreado a continuación. Lo que queremos hacer ahora es, podemos hacer cualquiera de las dos cosas. Podemos hacer que esto venga a continuación de este o que este venga a continuación de estos dos. ¿Sí? Depende cuál sea el que reorganice. Si yo quiero que este commit, la cuarta versión, quede a continuación de la tercera, tengo que reorganizar esta rama sobre esta base. Entonces, este va a usar a este de base y va a venir a continuación. Si quiero que esto quede a continuación de acá, porque en definitiva lo que estoy haciendo es cortar esto y ponerlo acá, o cortar esto y ponerlo acá. Eso es lo que hace el rebase. Lo corta y arma un enlace nuevo. Si quiero que esto venga a continuación de esto, entonces la que tengo que hacer es, la que tengo que repreparar es develop sobre main. Y probablemente temporal va a seguir apuntando a este commit y se va a bifurcar. Porque como se regeneran los commits, son nuevos, cambian el hash. Entonces, van a quedar dos a continuación, que no son ninguno de estos dos, pero como este tiene un señalador, va a seguir existiendo. ¿Sí? ¿Se entiende? No. Cuando vos, o sea, el commit tiene el padre y la fecha y hora. Es decir, que en cuanto vos lo rehagas por la razón que sea, el hash va a cambiar, porque o cambió la fecha y hora o cambió el padre. Entonces, aunque conceptualmente tenga el mismo contenido, técnicamente no es el mismo commit, porque le cambia el hash. Ahora, vos tenés una rama temporal apuntando al 8B9D. Si yo reorganizo estos dos a continuación de este, el 8B va a cambiar y este también va a cambiar. Develop va a quedar apuntando al nuevo, que va a apuntar al segundo nuevo, que va a apuntar a main. Pero temporal va a seguir apuntando a donde está.
Este commit desaparece, temporal sigue apuntando a este y va a haber dos más y develop va a apuntar al que sigue de esos dos. ¿Se entiende? Si no estuviese de temporal, solo verías los nuevos, que es lo que pasó la vez anterior. Pero ahora como tengo una referencia al medio, esa referencia sigue existiendo. Yo solo juego entre la rama que quiero reorganizar, que es develop, y main. ¿Sí? Como que crearía una copia. Él hace dos commits automáticos, aplicando los cambios que vos hiciste sobre los archivos nuevos. ¿Sí? Cada commit puede dar conflicto. Es decir, cuando vos haces un rebase de algo que tiene más de dos commits, puede que se pare y te diga tengo un conflicto, lo arreglás y te diga ahora tengo otro conflicto, porque a medida que va aplicando cada uno de los commits, rehaciendo cada uno de los commits, puede encontrarse conflictos. ¿Sí? Profe, así como está, el puntito blanco, digamos, sería el rebase de haber tomado como base temporal y agregarle los cambios de main. No, de develop. Main está fuera de... O sea, Claro, antes había una tercera rama que era develop, que se abría desde acá. Y a esa la cortamos y la pusimos acá. Como no había más referencias, el original commit al que apuntaba develop se perdió. Pero no importa porque este es igual. ¿Sí? O sea, conceptualmente tiene lo mismo, entonces no pasa nada que lo hayamos perdido. Si ahora hacemos un rebase de develop con main, estos dos van a quedar, o sea, van a haber dos nuevos a continuación de esto, y los dos viejos también se deberían de perder. Y no pasa nada porque tengo los nuevos que tienen lo mismo. Pero, como hay una referencia a uno de los viejos, entonces no se va a perder lo que seguir viendo. el develop va a desaparecer. No, develop se va a mover al segundo Claro, va a pasar para acá, pero nuevo. va a seguir estando ahí. Este no lo vas a ver porque no tiene referencia, pero este sí lo vas a ver porque está referenciado por temporal. Entonces el nuevo puntito rojo ahora va a ser una mezcla entre main y develop. El nuevo puntito rojo, no, vas a tener dos puntitos más rojos. No, vas a tener dos puntitos más de otro color porque main no se mueve. O sea, la que cambia es develop en el escenario que estamos analizando. ¿Sí? Entonces, a este puntito se lo traduce para que use de referencia en lugar de este. Se crea un nuevo puntito acá. Y un segundo nuevo puntito acá. Y develop apunta a esos dos puntitos. Esos dos puntitos son una rama distinta a main. Porque vienen después de main. Comparten una parte de la historia, pero no son main. Son develop. Y como tampoco es temporal, o temporal se va a volver verde, o develop se va a volver verde. Entonces voy a tener, supongamos, dos puntitos verdes que son develop, de ahí para atrás lo mismo que main, que es todo rojo, y temporal seguirá en azul, por ejemplo. ¿Se entiende? Bueno, ¿cuál hacemos? Podemos hacer una copia y hacer más de una. O sea, si quieren jugar con esto, que es un poco la idea, porque la única forma de terminar de entender lo que pasa es plantear qué es lo que se supone que va a suceder y después hacerlo y ver si sucede lo que creíamos que iba a suceder. ¿Sí? Podemos hacer cualquiera de las dos. Una de las cosas que podemos hacer es, lo copiamos al repositorio, hacemos, y después vamos a la copia y hacemos al revés, por ejemplo. ¿Sí? O deshacemos. Yo les digo cómo se deshace, pero tengan mucho cuidado con los deshacer. ¿Sí? Lo más fácil sería poner main a continuación de develop. En este caso. Pero si quieren, hagamos develop a continuación de main. Ah, ¿querés ver la verdecita? Bueno, ¿cómo hago develop a continuación de main? ¿En qué rama te parás o en qué rama estás? ¿Qué rama es tu rama? ¿De qué ramas es checkout? ¿Quién quiero reescribir? ¿Y quién no cambia? Entonces, ¿dónde tengo que estar yo parado? Porque es la que voy a reescribir. ¿Sí? Entonces tengo que estar en develop. Acá abajo tiene que decir develop.
Y develop tiene que estar en negrita, cosa que no sucede. Estoy en el commit, pero no en develop. Entonces, lo primero que tengo que hacer es checkout branch. No cambió nada porque el contenido era el mismo, pero ahora sí estoy, acá dice develop, y yo estoy no apuntando al commit, sino apuntando a la rama y las operaciones que haga van a modificar esa rama. Eso es algo específico de Visual Studio, ¿no? O sea, otro cliente de Git lo señalará de otra forma. Subamos un poquito más, así se lee un poco mejor. Justo develop es la parte que no se lee de este proyecto. Y entonces ahora quiero reorganizar la rama actual, siempre es la rama actual, sobre este commit. O sea, en lugar de usar este de base, que use este de base. Sobre cualquiera de las dos cosas es lo mismo porque en realidad se usa al commit de base. Vos lo podés reorganizar usando cualquier commit de base aunque no tenga etiqueta. O sea, vos lo podés reorganizar acá o lo podés reorganizar acá. Lo que le estás diciendo en definitiva es, toma este como nuevo padre de la secuencia y reorganizarlo. Y tienen la posibilidad de que les muestre en un terminal, igual que en el otro, cada vez que está haciendo el commit nuevo, que se pare y se los muestre para que ustedes lo editen, cada uno de los commits, que no lo voy a poner, y bien, me dice que no puede seguir porque tiene conflictos. Y el conflicto va a ser exactamente el mismo que ya habíamos encontrado. O sea, el problema es el mismo. Lo lleguemos de una forma, lleguemos de la otra, el problema es el mismo y hay que resolverlo. ¿Sí? Aceptar ambos cambios, agregarle un enter para que quede, guardar, estallar, continuar. Ahí no puso 3 colores, pero sí hizo lo mismo, porque en realidad como esta y esta tienen el mismo ancestro, por eso no les cambió el color. ¿Sí? Pero fíjense que está, main son estos dos, develop son estos 4, mantuvo tercera y quinta como los tenía, y temporal es el anterior quinta, pero que parte de este y no de este. En realidad, en este momento, este ya no tiene ningún sentido, o sea, se lo borraría. ¿Sí? Una opción que no está acá, pero que se puede hacer, es cuando reorganizo, juntar los dos y hacer un solo commit con los cambios de los dos. Directamente. ¿Sí? ¿Se entiende? La otra opción debe ser hacer checkout al main. Y hacer una reorganización después de develop. Normalmente cuando se hace reorganización, a ver, hay un detalle muy significativo que lo vamos a terminar de entender ahora, y es, el commit cambió. Si otra persona ya tenía este commit en su copia de trabajo, le acabo de desaparecer su copia de trabajo. Entonces, hacer rebase de cosas que ya están publicadas a los otros, no se debe directamente, no es peligroso, no se debe. O sea, uno va haciendo rebase de su copia, avanzándola sobre lo que los otros van publicando. Pero una vez que la publicas, se cierra. ¿Sí? Porque la idea del hash sirve para detectar cuando dos personas comitean al mismo tiempo. Si hay dos hashes distintos, son dos cosas distintas. Si a esto lo tiene un usuario y a esto lo tiene otro usuario, dice, los dos estuvieron trabajando y necesito combinar las dos cosas, no simplemente reemplazarlo. Entonces, si yo ya lo propagué a los otros usuarios, a los cambios, y lo desaparezco del commit, le acabo de complicar la vida a todo el mundo. ¿Sí? En principio, no se debe. En ese caso ya tendrás que hacer un commit deshaciendo cosas o hacer mezclas o hacer cosas
que avancen y no que te cambien la historia, porque a la larga esto cambia la historia. ¿Sí? ¿Qué ventaja tiene haber hecho reverse en vez de nuevo? El análisis de cómo fueron dando los cambios queda más fácil. Porque como es lineal, no hay bifurcaciones y uniones. En las uniones a veces es difícil traquear de dónde provienen, de cuál de las dos ramas provienen los cambios. Entonces, el día que algo no anda, es difícil saber por dónde de los dos caminos llegaste a eso que no anda. En cambio, la línea temporal, uno atrás de la otra, es mucho más claro qué cambió. Entonces, cuando vos querés analizar los cambios, es más fácil si la historia es lineal. O sea, uno es más difícil de instrumentar ahora, pero es más fácil para analizar en el futuro. El otro es más fácil ahora y es más difícil en el futuro. Bien. Hasta aquí venimos trabajando solos en nuestra máquina. ¿Qué sucede si quiero resguardar ese trabajo en un servidor de un tercero o, más habitual todavía, quiero compartir ese trabajo con alguien de un equipo y trabajar en conjunto? En ese caso aparecen los remotos. ¿Sí? Yo tengo mi repositorio. A ese repositorio lo puedo enviar a otra computadora o puedo traer un repositorio de otra computadora. Sí, porque está cada vez más... Supongamos, que es lo que propone el ejemplo, que hay un repositorio ya publicado en un servidor y yo quiero sumarme al equipo de trabajo. El proceso va a ser prácticamente el mismo. El repositorio está en una máquina y yo lo tengo que traer. Cuando yo traigo el repositorio, hago una acción que se llama clonar. Clonar es traer una copia del repositorio. Cuando yo clono el repositorio, voy a crear mi etiqueta de rama, como veníamos trabajando, apuntando a un commit. El repositorio suele llevar su propia etiqueta de rama, que es lo que va a utilizar para saber qué cosas tengo que mandarle porque le faltan o qué cosas tiene él que me faltan a mí. ¿Sí? De la misma forma que recién nosotros abríamos dos ramas, la misma lógica se utiliza para sincronizarme contra el servidor o contra cualquier otro usuario, pero normalmente lo hago contra el servidor. Entonces, la etiqueta del servidor yo la voy a ver como el nombre del servidor barra el nombre de la rama que tiene en el servidor. Esta rama no es mía, es una referencia simplemente. Yo no debería andar toqueteando esta rama. Esta rama siempre coincide con el server cada vez que me comunico con el server. ¿Sí? Y esta es la mía. No es obligatorio, pero normalmente tienen el mismo nombre de rama. Esto es mi rama local, lo que veníamos manejando. Y aparece entonces una etiqueta de la rama remota. Es decir, esta rama, de dónde proviene y a dónde tiene que aportar cuando tenga movimientos. Empiezo a trabajar, hago commit y entonces yo normalmente trabajo desconectado del servidor. Me entero lo que pasa en el servidor a menos que lo pida explícitamente. Hago dos commits. Mi rama master avanza. La rama del servidor sigue estando en el mismo lugar. Si cuando yo voy a mandar la rama del servidor sigue estando en el mismo lugar, fantástico, le digo te faltan estos dos commits y mueve la rama más adelante. Ese es el camino fácil. Pero ¿qué sucede? Hago un push. Cuando yo mando, hago un push. Pero ¿qué pasa si en lo que yo estaba trabajando, alguien más también estuvo trabajando y me agregó dos commits en el servidor? Me ganó de mano.
Ahora, cuando yo trate de mandar esto, vamos a estar en la misma situación que estábamos con la mezcla. Tengo un punto en el que las dos historias son iguales y a partir de la rama de la última vez que yo vi al servidor, la historia diverge. Estos son mis commits y estos son los commits de los otros. Y la solución va a tener que ser alguna de las dos que ya vimos, porque el servidor no va a aceptar que yo le mande cosas si mi etiqueta de rama está desactualizada. O sea, si yo trato de hacer un push en esta situación, el servidor me lo va a rebotar y me va a decir, no, estás desactualizado. Trae los commits, la etiqueta de rama que corresponde, resolvé cómo vas a unificar eso y yo te voy a aceptar el commit. ¿Sí? Entonces, si ustedes tratan de hacer un push acá, el servidor les va a devolver un error porque les va a decir, pará, la etiqueta de rama tuya no está en donde yo la tengo. Mi etiqueta de rama avanzó. Entonces, van a tener que bajar este pedazo de la historia con un fetch primero y se van a encontrar con esto. Y a esto lo van a tener que resolver como una mezcla o como un rebase. Porque es la misma situación en la que ya estábamos. Y recién van a poder hacer un push, ya sea cuando la rama de ustedes apunte un commit adelante y entonces ustedes están más adelante que la de rama, pero él tiene cómo resolverlo, o cuando ustedes tengan estos dos commits a continuación de este. Si quieren ir mandando rebase y tener una secuencia lineal, digamos. ¿Sí? Última aclaración, diferencia entre fetch y pull. En realidad, aquí están haciendo un pull. El fetch es ir y ver dónde están las etiquetas de rama, pero sin mover nada. Yo me doy cuenta de que el servidor avanzó, pero yo sigo con mi rama, o sea, en esta diapositiva yo estoy convencido de que el servidor está acá. Si yo hago un fetch, me doy cuenta que están estos dos y sé que el servidor abrió algo, pero yo sigo con mi rama ahí y no toqué nada. O sea, no resolví el problema, pero me entero que el problema existe. Cuando yo hago un pull, es cuando entro en esta situación y la tengo que resolver. O sea, el pull es decirle, bueno, mezcla o hacer el rebase de esto para que lo puedan mandar en un push. O sea, a la vez que hago el pull, tengo que decir si hago un merge o rebase, o hago el pull. A la vez que haces el pull, él tiene que saber si va a hacer un rebase o un merge. Lo hace solo. Normalmente lo hace solo hasta que se encuentre con un conflicto. De hecho, si recién instalan Git, la primera vez que quieran hacer un pull, es probable que les digan, necesito que me digas cuál es la política para hacer pull. Rebase, merge, y no me acuerdo cuál es la tercera opción. Otra versión de rebase, no me acuerdo cuál es. Pero es, cuando hagas un pull, ¿qué quieres que haga con esto? ¿Que lo mezcle automáticamente o que lo mande atrás? Porque no puedo hacer un pull si no sé cómo voy a resolver ese lío. ¿Sí? O sea, el pull es equivalente al merge o al rebase. Si yo solo miro lo que pasa en el servidor, pero no toco mi rama, es un fetch. ¿Sí? Que es actualizar la información del server, pero sin afectar mi rama de trabajo. Yo puedo seguir con mi rama divergiendo respecto a lo que tenga el server. ¿Sí? Y el pull no. El pull es el que actualiza mi rama para que pueda hacer un push. Si yo estoy trabajando, o sea, vamos a que yo no hice estos dos commits, mi rama estaba acá, la etiqueta de él estaba acá. Alguien manda cosas al server, mi rama sigue acá. Si yo quiero que mi rama avance, tengo que hacer un pull igual, aunque no haya ni mezcla, ni conflicto, ni nada. Si yo quiero que en mi rama se vean los cambios que están en el servidor, estoy haciendo un pull. ¿Sí? Con un fetch lo único que veo es el índice, o sea, me entero que existen estos commits y que el servidor está apuntando a esta rama.
¿sí? Porque como estoy desconectado del server, si no, no me entero. Cuando dice server se refiere a GitHub o GitLab, o puede ser otra. O la máquina de tu compañero que está conectada por red y que se sentaron a ver cómo hacen para trasladar los pasos, porque no se olviden que son entre pares. De hecho, vos podés tener tantos remotos, que es el nombre correcto para los servidores, como quieras. Vos podés sacar de este servidor y mandarle a este servidor. Porque para cada remoto tiene sus etiquetas y entonces no tiene ningún problema en sincronizar varios remotos. O sea, por ejemplo, si yo pongo git clone, no sé qué, yo puedo poner cualquier repositorio, me tiene que dar algún tipo de... Tenés que tener conectividad con esa máquina, que no es trivial. O sea, tenés que poder meterte al sistema de archivos de esa máquina. Pero si lo podés hacer, por ejemplo, con una clave SSH, sí, pones git clone y el nombre del archivo y haces lo mismo que con GitHub. Lo que pasa es que GitHub, en lugar de hacerlo con un sistema de archivos, que de hecho lo vamos a hacer, yo lo voy a hacer con SSH, o sea, yo lo voy a hacer como si me hubiera logueado en la máquina. Lo que pasa es que lo va a hacer todo automáticamente. Muchas veces usa HTTPS porque es más fácil y tiene un nombre sencillo, no tengo que saber la IP, tener una cuenta, una contraseña, ¿me entendés? Pero eso es un problema de cómo hago para juntarme con los archivos. Si yo me junté con los archivos, tengo una copia, ya está. Ahora, cuando hago git clone, tengo la etiqueta de referencia para poder sincronizar. Si yo copio los archivos a nivel, lo que les decía el otro día, lo copio en un pendrive, ahí no es un origen. O sea, tengo una copia, tengo una clonación, pero no tengo referencias de remoto para después reconciliar los cambios. ¿Sí? Que es lo único que me falta. Lo único que me faltan son los señaladores. Eso es todo. Cuando yo clono el repositorio, él se encarga de generar esos señaladores para después poder hacer pull y push. Bueno, dejemos acá, porque en 5 minutos no vamos a crear ni la cuenta de GitHub ni todo eso. Prometen ver el video de 15 minutos para la clase que viene. Hagamos la práctica. El video de hoy de 15 minutos. Listo.